Hola, buenas tardes, queridas amigas del grupo de WhatsApp. Hoy jueves 29 quería compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón y en la historia de Zaqueo, que encontramos en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y es una historia que seguramente es muy conocida por muchas de ustedes, poquito capaz que para algunas nuevas o nada, si es que es la primera vez que vos estás escuchando este mensaje. Y bueno, primero antes de leer te quería comentar quién era Zaqueo. Zaqueo era un judío, jefe de publicanos en Jericó, recaudador de impuestos, un personaje muy rico a razón de su profesión, odiado por su pueblo, justamente a razón de su trabajo para Roma, considerado indigno y pecador por toda esta gente. Y bueno, y otra particularidad especial de Zaqueo era que era pequeño de estatura. Y de este personaje vamos a estar hablando hoy, jueves, en Lucas 19, versículo 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba camino a Jerusalén, y en este caso vemos que Jesús entró en Jericó, o sea que se desvía porque en su omnisciencia ella sabía lo que le estaba pasando a Zaqueo en su corazón. Y dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bueno, como te comentaba, Zaqueo se quería encontrar con el Señor. Pero tenía dos contras. Jesús iba con toda la multitud, él era muy pequeño de estatura, así que eso se le tornaba bastante dificultoso. Por otro lado, en razón de que toda la gente no lo quería por su trabajo, jefe de publicanos, y ser odiado por toda esta gente, entonces tenía esa contra también. Pero sin embargo, él quería llegar a toda costa a conocerlo al Señor, verle, y se le ocurrió, él quería verlo al Señor y corrió delante, subió a un árbol para verle porque había de pasar por allí. Ni siquiera le importó a Zaqueo y que podía pasar ridículo por esa situación. Zaqueo hizo todo lo posible, lo buscó al Señor, lo quiso ver, lo quiso conocer. Y aquí está el resultado en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense en la cara de Zaqueo cuando Jesús lo llama por su nombre, ¿no? Zaqueo, date prisa, desciende. Y eso nos habla de la omnisciencia del Señor, que nos conoce a todos, como a Zaqueo, me conoce a mí, te conoce a vos. La Biblia dice en Mateo 10:30 que aún nuestros cabellos están todos contados. Y el Señor lo sabe todo, te conoce a vos, como lo conoció a Zaqueo, como me conoce a mí, y sabe lo que nos pasa en nuestro corazón. Y miren cómo sigue la historia, ¿no? En el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él ya le venía buscando, y cuando el Señor lo miró con esos ojos de amor y misericordia que nos podemos imaginar, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él no puso excusas, no dijo, Señor, otro día, no dijo, no tengo nada para comer o no preparé nada. Él estaba a la altura de las circunstancias, descendió a prisa y le sirvió gozoso. Eso es lo que sintió Zaqueo cuando el Señor le vio, le miró. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué poder, ¿no? Qué poder de transformación y de conversión que nos enseña la Biblia en Zaqueo. Imagínense, ¿no? De su trabajo, de ir, de cobrar, de recaudar, de no le importarle nada a la gente. Cómo el Señor, con esa mirada de amor y de perdón y de misericordia, cómo Él lo transformó a Zaqueo, ¿no? De pasar de ser una cosa a darle la mitad de sus bienes a los pobres, e inclusive devolverle por cuadruplicado a aquellos que Él había defraudado, que seguramente habrían sido unos cuantos.
Y bueno, y en el versículo 9 Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta historia nos enseña muchas cosas. Primero, a nosotras las que somos del Señor, a buscarle como Zaqueo, buscarle siempre, pase lo que pase. Estamos en tiempos difíciles por la pandemia, pero aún antes de la pandemia siempre vamos a tener algún momento en que nos sintamos mal, que estemos angustiadas, que estemos ansiosas, tantas cosas, ¿no?, que nos pueden pasar a nosotras. Como mamás también podemos tener problemas familiares, algunas, otras pueden tener problemas económicos, problemas de salud, la pérdida de algún familiar, de un ser querido. Siempre busquémosles al Señor, como lo hizo Zaqueo. A Zaqueo no le importó ni que era chiquito de estatura, a Zaqueo no le importó todo lo que la gente decía de él, venció obstáculos y él se concentró en buscarlo al Señor y ese era su objetivo. Y ese es el objetivo que tenemos que tener nosotras, siempre buscándole, porque vamos a tener la recompensa de que el Señor nos va a mirar. Y nos mira con la mirada de amor que lo miró a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor, si le buscamos, Él nos está mirando. Él nos conoce a todas, conoce, como dice Mateo 10:30, hasta tus cabellos, ¿no?, nos tiene contados. Así que el Señor sabe lo que nos pasa, lo que sentimos en nuestro corazón. Y bueno, siendo el Señor, yo creo que esta historia lo que nos enseña es que como Zaqueo siempre le tenemos que buscar. Siempre le tenemos que buscar porque Él nos conoce, sabe lo que sentimos y está para ayudarnos. ¿Y qué nos va a pasar a nosotras, ¿no?, si le buscamos al Señor, ¿no? Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Zaqueo. Vamos a sentir ese gozo y esa paz que el mundo no la puede dar. Solamente los que tenemos al Señor en nuestro corazón sabemos que tenemos ese gozo que sintió Zaqueo en aquel día. Y si le buscamos, sabemos que el Señor nos va a encontrar, nos va a mirar y vamos a tener ese gozo y esa paz que el mundo hoy no nos puede dar. Nosotros sabemos por las circunstancias de que, bueno, y vemos alrededor, seguramente todos tendremos experiencias de amigos, de vecinos, de familiares, que toda esta situación de pandemia la tiene muy angustiada, muy preocupada, y sin embargo nosotros tenemos la paz del Señor. Es una paz que es única, que el mundo no la puede dar, solamente la puede dar el Señor. Y nos enseña más cosas todavía la historia de Zaqueo. Dice en el versículo 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué cambio, ¿no?, en la vida de Zaqueo cuando lo conoció al Señor, lo buscó, el Señor lo encontró, hubo gozo en su corazón y hubo una transformación en su vida. Y me recuerda a cuánto el Señor a nosotras, como hijas de Dios, lo que nos transforma, ¿no? Y que esa transformación se pueda ver en los demás, que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan ver, como en Zaqueo, ese cambio, ¿no? Ese cambio, porque el Señor obra en nosotros, en nuestra vida, y ya no somos aquellas viejas criaturas que lo fuimos, sino que ahora somos nuevas criaturas. Gracias al Señor, ¿no? Y bueno, y Zaqueo, imagínense en la cara de la gente cuando Zaqueo empezó a dar la mitad de sus bienes y a devolver por cuadruplicado lo que había obtenido de ilegal manera. Esto nos enseña también a dar, ¿no? Zaqueo dio la mitad, dio por cuadruplicado y bueno, la pregunta es ¿qué estamos dando nosotros, ¿no? Porque el Señor ya lo dio todo. Así que yo creo que también esto nos llama a reflexión a nosotras como hijas del Señor, a darle al Señor. Él ya dio todo y nosotros damos. ¿Qué damos para Él, no? Y no estamos hablando solamente de cosas materiales, como en este caso, sino que, bueno, hay muchas otras cosas que podemos dar a las personas que nos rodean, familiares capaz que no son del Señor, amigos, vecinos, compañeros de trabajo,
clientes, bueno, la gente que se nos cruce, ¿no? Podemos dar muchas palabras de amor, de consuelo, en caso de muchas circunstancias. Yo, por ejemplo, en mi cuadra durante la pandemia tuve ya tres vecinos fallecidos y familias destrozadas. Y bueno, y nosotros como hijas de Dios podemos dar palabras de consuelo, de amor, de aliento. Tantas cosas podemos dar. Y qué lindo que es dar y de esa experiencia de dar. Es hermoso, ¿no? El Señor lo dio todo y bueno, que podamos aprender esta historia de Zaqueo a dar. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Y por último, nosotras como hijas del Señor también, esta historia lo que me enseñó es que en el versículo 10 el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me conmueve pensar solamente las miradas del Señor cuando lo vio a Zaqueo. Y realmente me emociona. Y que cada una de nosotras podamos tener hacia los demás la mirada que el Señor tuvo para con Zaqueo. Al Señor no le importó para nada todo lo vivido de la historia, digamos, de Zaqueo. Era, como ya habíamos dicho, una persona que era odiada, no querida, justamente por su profesión. Y al Señor no le importó nada de eso. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y cuántos perdidos hay seguramente alrededor nuestro, no? Vecinos, amigos, conocidos, mami de la escuela, compañeros de trabajo, que podamos tener, aunque sea un poquito de la mirada que tuvo el Señor para con Zaqueo, que nosotros podamos ver esas almas y tener esa mirada que tuvo Jesús para con Zaqueo. Así que bueno, espero que le haya gustado mi reflexión. Esto es todo por hoy. Espero verlas pronto. Las quiero, las extraño.